Vamos a hablar ahora entonces de lo que son los bloqueos del nodo auriculoventricular. Y los bloqueos del nodo auriculoventricular, básicamente como su nombre lo dicen, es que de forma transitoria o en ocasiones de forma completa se da un bloqueo en la función del nodo auriculoventricular, que su función, además de hacer esa pausa que les he explicado para que haya una coordinación entre aurículas y ventrículos, es comunicar precisamente las aurículas y los ventrículos. Entonces, cuando se bloquea el nodo auriculoventricular, eso usualmente va a repercutir en que va a haber o una demora en la comunicación entre aurículas y ventrículos y en ocasiones incluso una ausencia de comunicación entre aurículas y ventrículos. Entonces, como se pueden dar cuenta, conforme a lo que les he hablado, pues pueden haber diversos grados de severidad en este bloqueo del nodo auriculoventricular. Y precisamente conforme a esa severidad es que se clasifica el bloqueo del nodo auriculoventricular. Los bloqueos auriculoventriculares se clasifican en 3 grados. Tenemos el bloqueo auriculoventricular grado 1, el bloqueo auriculoventricular grado 2 y el bloqueo auriculoventricular grado 3. Pero el grado 2 tiene una particularidad y es que este a su vez se divide o se subdivide más bien en otros dos tipos de bloqueo. Tenemos el grado 2 Movitz 1, también conocido como fenómeno de Weckenbach, y tenemos el grado 2 Movitz 2. Si bien esta clasificación es importante y es vital conocerla para poder clasificar los bloqueos que vemos en el electrocardiograma, existe otra clasificación de los bloqueos auriculoventriculares de la cual lastimosamente no se habla todo lo que debería, y es la división de los bloqueos auriculoventriculares en bajo y alto grado. Esto tiene una importancia tanto fisiopatológica como pronóstica y terapéutica. Por lo tanto, los invito a ver esta diapositiva para que nos quede un poco más claro cómo es que es esta clasificación de bajo y alto grado, de qué depende y por qué les estoy diciendo yo que es tan importante. Tenemos entonces aquí en esta diapositiva la clasificación de los bloqueos del nodo auriculoventricular en bajo y en alto grado. La clasificación en bajo y alto grado en términos fisiopatológicos difiere en términos de cuál es el punto en donde se está dando la alteración, cuál es el punto en donde se está dando el bloqueo auriculoventricular. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que este es el nodo auriculoventricular y aquí sale el haz de His y luego pues se bifurca en sus dos ramas. Los bloqueos de bajo grado tienen su alteración propiamente en el nodo auriculoventricular. Ahí está el problema. Mientras que los bloqueos de alto grado tienen su problema o su alteración en la primera porción de las de His previo a que se bifurque en las ramas. Entonces, en términos fisiopatológicos, esta sería la diferencia. Los bloqueos auriculoventriculares que están incluidos bajo este mecanismo fisiopatológico, los que están en el bajo grado, van a ser el bloqueo auriculoventricular grado 1 y el grado 2 Movitz 1. Mientras que los bloqueos de alto grado van a incluir a los bloqueos auriculoventriculares grado 2 Movitz 2 y a los bloqueos auriculoventriculares grado 3 o completos. ¿Cuál es la diferencia entonces en términos pronósticos y terapéuticos que yo les había comentado? Resulta que los bloqueos de bajo grado, cuando son asintomáticos, se pueden simplemente observar. Es decir, un paciente con un bloqueo grado 1, Movitz 1, puede vivir su vida tranquilo siempre y cuando no haga síntomas debido a esto. Mientras que cuando los bloqueos de alto grado se presentan, independientemente de si están sintomáticos o asintomáticos, sí o sí hay que manejarlos y hay que colocarles un marcapasos. Y la segunda implicación que tienen en términos terapéuticos es que debido precisamente a que las alteraciones están por debajo del nodo auriculoventricular, resulta que la inervación parasimpática del corazón llega hasta las aurículas. Los ventrículos no tienen inervación parasimpática. Por ende, si ustedes han visto ACLS, saben que el algoritmo de bradiarritmias cuando el paciente está inestable lo que se hace es colocar atropina. Pero el mismo ACLS en el libro le dice a uno, pero ojo, si usted considera que la atropina no sirve, no la ponga. ¿Cuándo voy a considerar que la atropina no sirve? Cuando tengo un bloqueo auriculoventricular de alto grado. La razón de ser de esto es precisamente lo que le estaba comentando. Como la atropina actúa sobre el sistema nervioso parasimpático, esto va a generar entonces que la atropina no ejerza ningún efecto sobre los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, y en estos escenarios usualmente se requiere o de una infusión de un soporte vasoactivo o lo que sería el uso de un marcapasos transcutáneo transitorio mientras se realiza la colocación como tal del marcapasos definitivo. Con estas clasificaciones de los bloqueos auriculoventriculares claras,
Lo que sigue entonces es que analicemos de qué o cómo se ven precisamente estos bloqueos auriculoventriculares en el electrocardiograma. Entonces, cómo se ve el grado 1, cómo se ve el grado 2, MOVITS 1, MOVITS 2, etcétera. Para esto definitivamente pues toca ver las imágenes, así que vamos con las diapositivas. Empecemos entonces con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado podríamos decirlo en términos coloquiales que no es propiamente que se bloquea la función del nodo auriculoventricular de forma total, es decir, no va a dejar de ocurrir una comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Pero lo que va a ocurrir es que la comunicación no va a ser así de directa, no va a ser tan rápida, sino que la comunicación va a tomar unos atajos y luego sí va a llegar a los ventrículos. ¿En qué se va a traducir esto electrocardiográficamente? En un intervalo PR prolongado, porque recuerden, cuando hablamos de intervalos en el primer módulo, mencionamos que el intervalo PR es la evidencia precisamente de la pausa que hace el nodo auriculoventricular. Pero si ese intervalo está más largo de lo que debería, quiere decir que ahí la conducción ya está demasiado lenta, pero no lo suficiente para que deje de existir la comunicación entre aurículas y ventrículos. Y por lo tanto, todas las P's conducen. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las P's generan un QRS. Y es lo que veríamos en este ejemplo. Fíjense cómo tenemos un PR prolongado. Recuerden que siempre les digo, para medir el PR, busquen una onda P que empiece en una línea gruesa y miren la siguiente línea gruesa. Si después de eso empieza el QRS, está prolongado, porque recuerden que un cuadro grande son precisamente los 0.2 segundos. Entonces tenemos un PR prolongado, pero fíjense que todas las P's se siguen de un QRS. P, QRST, P, QRST, P y muy seguramente ahí seguía el QRS. Entonces en el bloqueo auriculoventricular de primer grado todas las P's conducen. Si ustedes ven P's que no conducen, ya eso no es un primer grado y nos estamos enfrentando a un segundo grado. Entonces en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado sí definitivamente ya la cosa no va a ser tan benigna, ya no va a ser que el paciente solo está ya no va a ser que el paciente solo está perdiendo, por así decirlo, la comunicación o se está enlenteciendo la comunicación auriculoventricular, sino que tenemos como tal un paciente en donde las aurículas y los ventrículos dejaron de comunicarse. Esta comunicación dejó de existir. ¿Y en qué se va a traducir eso electrocardiográficamente? En que voy a tener P's que no conducen. Voy a tener P's que no generan QRS. La diferencia entonces es cómo diferencio, o la pregunta es cómo diferencio un MOVITS 1 y un MOVITS 2. Y la forma de diferenciarlo es cómo se comporta el intervalo PR. El MOVITS 1 es un bloqueo auriculoventricular que se anuncia, él anuncia que está llegando. Y el PR se va a ir prolongando de forma progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir, fíjense cómo aquí tenemos un PR que mide inicialmente unos 3 cuadros, luego un PR que mide aproximadamente 5 cuadros, luego un PR que ya se bloqueó, por así decirlo, ya está prolongado y luego, ¡pum!, la P que no conduce. Entonces, si yo me enfrento a un escenario en el cual tengo PR que se va progresando, que se va prolongando progresivamente y eventualmente llego a la P que no genera un QRS, ahí estoy frente a un MOVITS 1. Diferente a lo que encuentro en un MOVITS 2. En un MOVITS 2 lo que yo voy a encontrar es un PR constante. Y ojo, estoy diciendo constante, no estoy diciendo prolongado, no estoy diciendo normal. Puede estar como sea, puede estar normal o puede estar prolongado. Lo importante es que siempre mida lo mismo. Miren, siempre mide lo mismo, siempre mide lo mismo, siempre mide lo mismo. Y de la nada aparece la P que no conduce y luego volvemos a tener ya P's que conducen. Entonces el MOVITS 2 no se anuncia, el MOVITS 2 no se anuncia mientras que el MOVITS 1 sí lo hace. Existen algunos casos particulares de los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, que son los bloqueos auriculoventriculares fijos, como por ejemplo el 2A1. En estos bloqueos auriculoventriculares tenemos, como lo dice nuestro título ahí o nuestra forma azulita ahí, va a haber una P que conduce y una P que no lo hace. Fíjense, P que conduce, P que no conduce, P que conduce, P que no conduce. En estos escenarios entonces es imposible saber si estoy frente a un MOVITS 1 o frente a un MOVITS 2, porque como no tengo dos P seguidas que conduzcan, no tengo ni idea de si ese PR se está prolongando previo a que la P deje de conducir. Entonces la pregunta que surgiría acá, o la pregunta que pues suele existir es, bueno, ¿y qué hago con esta patología? ¿Lo trato como un MOVITS 1 o lo trato como un MOVITS 2? Porque como explicamos, variaba mucho el manejo de los de bajo y los de alto grado.
La respuesta básicamente es, si el paciente está sintomático, es decir, está inestable o algo por el estilo, este paciente se trata como un MOIS 2, como un bloqueo de alto grado. Ahora, si se topan con esto en un escenario que no es de urgencias, un paciente asintomático, un electrocardiograma de rutina, lo que ustedes pueden hacer es tratar de elevar la frecuencia cardíaca del paciente. Cuando elevan la frecuencia cardíaca del paciente van a empezar a ver P's guías que conduzcan y en ese momento lograrán hacer la diferenciación conforme así el PR se está prolongando o no se está prolongando. Hablemos ahora del que es quizá uno de los dolores de cabeza más grandes de la gente que apenas está empezando a leer el electrocardiograma, que no tiene mucha experiencia en el electrocardiograma, y este suele ser uno de los diagnósticos electrocardiográficos que más suelen complicar a las personas. Todos pasamos por ahí, yo pasé por ahí. Entonces, para entender bien el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, nuevamente volvemos a esta imagen de nuestro sistema cardionector. ¿Para qué les traigo esta imagen? Para explicarles qué es lo que está sucediendo en el corazón y de que de esa manera ustedes ya puedan traducir lo que está sucediendo en el corazón a el electrocardiograma. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado ya no es que transitoriamente el nodo auriculoventricular no comunica aurículas y ventrículos y hay una P que no conduce, sino que el bloqueo completo básicamente se traduce en que estamos frente a un escenario en el cual el nodo AB dejó de funcionar, se fundió. El nodo AB no está comunicando las aurículas y los ventrículos. Por ende, se genera una descomunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos. Pero ojo, esto no es un ritmo idioventricular, porque en el ritmo idioventricular el nodo sinusal también había dejado de funcionar. Aquí está funcionando el nodo sinusal y está funcionando el sistema His-Purkinje. ¿En qué se va a traducir esto? Como el nodo sinusal va a funcionar, va a despolarizar las aurículas como lo haría normalmente. Entonces me voy a enfrentar a un paciente que va a tener una P sinusal y esa P va a tener una frecuencia cardíaca regular, va a tener un PP regular y usualmente va a ser en términos de una frecuencia cardíaca sinusal, va a estar usualmente entre 60 y 100 latidos por minuto. Mientras que voy a tener unos ventrículos que nadie los está estimulando porque esta despolarización que se origina en el nodo sinusal no llega a los ventrículos. Entonces el sistema His-Purkinje va a decir, bueno, entonces pues me toca a mí coger el mando y el sistema His-Purkinje va a producir, por así decirlo, un ritmo idioventricular. Entonces va a generar un QRS que va a ser ancho, mayor a 120 y va a generar un RR regular porque pues va a ser rítmico, ¿cierto? Nuevamente hay unos escenarios extraños en donde el QRS es estrecho, pero esto no es lo normal, el QRS debe ser ancho. Va a generar un RR regular y la frecuencia cardíaca va a ser muy limítrofe, entre 20 y 40 latidos por minuto. Y acá usualmente no va a ocurrir lo que les mencionaba de que se acelera, de ritmo ventricular acelerado, no, el paciente va a estar súper bradicárdico. ¿En qué se va a traducir entonces esto si pintamos un electrocardiograma? Me voy a enfrentar a un electrocardiograma en el cual voy a tener unos QRS que van por su lado, pero voy a tener unas ondas P que también van por su lado. Y eso, en términos ya como de criterios diagnósticos, podríamos organizarlo así. Es una disociación auriculoventricular completa en donde tengo un PP que es regular, o sea, una frecuencia auricular regular, un RR regular, una frecuencia ventricular regular, pero que entre ellos no hay ningún tipo de relación. Las P's no están generando los QRS no se deben a las P's. Y lo voy a analizar en un electrocardiograma básicamente bajo este parámetro. Yo voy a ver un paciente en el cual los QRS van por su lado, miren las líneas azules oscuras que tenemos aquí abajo y miren cómo las ondas P también van por su lado, graficadas o señaladas por las líneas azules claras. Entonces aquí tengo una P, aquí tengo la otra P, aquí tengo la otra P. Existen, como les digo, pues esto no es tan fácil de diagnosticarlo, así que existen dos pistas que les puedo dar para que siempre sospechen el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Pista número 1. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene una bradicardia y esa bradicardia es bastante severa y el QRS está ancho, sospechen un bloqueo de tercer grado. Vayan a buscar este PP regular y este R regular. Y lo segundo, cuando vean el fenómeno de la P montada en la T, piensen también en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Qué es esta vaina del fenómeno de la P montada en la T? Se las voy a explicar con este que tenemos aquí. Fíjense cómo la T normal era esta. Era una montañita, simétrica, etc. Pero fíjense cómo aquí la T se me alteró porque se le metió como una joroba, una segunda montaña.
Entonces, mientras que aquí yo tengo una T completamente normal y aislada, esta joroba es una onda P y esta ya sería la onda T. Entonces, como les mencioné, es el fenómeno de la P montada en la T. Esto es muy sugestivo de disociación auriculoventricular. Y ahí tengo que pensar sí o sí en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Habiendo entendido los bloqueos auriculoventriculares, podemos pasar a hablar del bloqueo del nodo sinoauricular. Es algo de lo cual no se habla mucho, no lo suelen explicar mucho y no lo suelen enseñar mucho en las facultades de medicina, y creo que es un error, porque muy seguramente si no les ha pasado les va a suceder que ustedes se enfrentan a un paciente que tiene un marcapasos y ustedes son unos estudiantes que son muy activos y entonces le preguntan al paciente, bueno, ¿y usted por qué tiene marcapasos? Para poder decirlo en la revista. Y el paciente les dice no tengo ni idea y les saca el carnet del marcapasos y el carnet del marcapasos dice enfermedad del nodo. Y uno queda como, uy, ¿qué es una enfermedad del nodo? Entonces una enfermedad del nodo es precisamente una disfunción del nodo sinoauricular y el nodo sinoauricular pues puede mal funcionar, puede generar una disfunción de múltiples maneras y por ende también se va a poder presentar de diversas maneras, entre ellas el bloqueo sinoauricular. Para entender esto un poco mejor, los invito a ver la siguiente diapositiva. Como les estaba mencionando, entonces la disfunción del nodo sinoauricular pues puede tener múltiples presentaciones. Entre estas lo que sería la bradicardia sinusal sostenida, la arritmia sinusal, el bloqueo sinoauricular, el arresto sinusal y el síndrome bradicardia-taquicardia. Ya vamos a hablar ahorita más adelante de estas tres. El arresto sinusal básicamente es, como vemos en este electrocardiograma, un paciente en el cual por más de 3 segundos deja de haber actividad eléctrica. El nodo sinusal deja de funcionar, deja de despolarizar, deja de haber esa función de marcapasos y el corazón se queda en silencio por más de 3 segundos. Y el síndrome bradicardia-taquicardia, como su nombre lo dice, van a ser uniones de bradiarritmias y de taquiarritmias en un periodo corto de tiempo o, como pueden ver también en este ejemplo, uniones de arrestos sinusales con episodios de taquiarritmias supraventriculares. Entonces, pues estos son bastante fáciles de evidenciar como tal en un electrocardiograma. Hablemos entonces de los otros tres y empecemos con la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal básicamente va a ser un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Es decir, es un paciente en el cual ustedes pues van a evidenciar que todo está normal, ¿cierto? Tienen una P sinusal, el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, pero no tiene ninguna de las alteraciones que hemos hablado, no es un ritmo de la unión, no es un ritmo ventricular claramente porque hay P sinusal, no es un bloqueo auriculoventricular porque todas las P se están conduciendo, el PR no está prolongado, entonces no es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, entonces simplemente es un electrocardiograma que está todo bien, excepto que la frecuencia cardíaca está un poquito disminuida. Y en esos escenarios pues es una bradicardia sinusal. ¿Qué hay que pensar acá? Pues ¿por qué la tiene este paciente? Hay veces que esto puede ser fisiológico, como por ejemplo en los atletas que tienen pues bradicardias sinusales sostenidas. Pero si estamos en el contexto de un paciente anciano, que es donde yo sospecharía la disfunción del nodo sinoauricular, en donde puedo enfrentarme a una enfermedad del nodo, aquí estaría pensando en un paciente anciano que de la nada todo el tiempo está de forma sostenida en 50 latidos por minuto. A estos pacientes usualmente no se les hace nada, pero si tengo un paciente que de forma sostenida, y ojo, no es un atleta, no hay una razón, una explicación clara de por qué tiene esta alteración, tiene frecuencias cardíacas menores a 45 latidos por minuto, usualmente lo mejor es la colocación de un marcapasos. Hablemos ahora de la arritmia sinusal. La arritmia sinusal es un contexto en el cual voy a tener un RR variable conforme a la mecánica ventilatoria. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, conforme a cómo mi paciente inhala o exhala, va a variar su frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense cómo tenemos un paciente en el cual, cuando analizan el electrocardiograma con el paso a paso que les he explicado que yo tengo montado en YouTube completamente gratuito, ustedes se llegarían a dar cuenta que la P está sinusal, todo está bien, excepto que el RR es irregular. Pero no hay unas P's, digamos, alteradas, no es una taquicardia auricular multifocal, hay P's, entonces no es una fibrilación auricular, el QRS está estrecho. Entonces, ¿qué podría ser esto? Muy probablemente en esos escenarios se están enfrentando a una arritmia sinusal. Y la arritmia sinusal es precisamente que tengo periodos como este de acá, donde el corazón va un poco más rápido, y otros periodos como este de acá y este que está empezando acá, en donde el corazón va un poco más lento.
En estos momentos en donde el corazón va un poco más rápido, el paciente está inhalando y en los otros el paciente está exhalando. ¿A qué se debe esto? Recuerden que cuando yo inhalo genero una presión negativa dentro del tórax y eso lo que hace es aumentar el retorno venoso y al aumentar el retorno venoso aumenta la frecuencia cardíaca. Mientras que cuando yo exhalo me estoy enfrentando o estoy generando una presión positiva intratorácica, lo cual genera el efecto opuesto, baja el retorno venoso y por ende baja la frecuencia cardíaca. Esto es normal verlo en la población pediátrica, ¿listo? Los niños tienen arritmia sinusal bastante marcada, pero ver una arritmia sinusal en un paciente adulto es una evidencia de una disfunción del nodo sinoauricular. A menos de que esto genere síntomas, a este paciente no hay que hacerle nada, pues puede vivir con eso completamente tranquilo, pero nos habla de que tiene pues digamos una cierta hiperactividad o una respuesta bastante marcada a los cambios vagales. Entonces es importante tener eso en consideración, pero pues nada adicional, suele ser algo benigno, así como lo era usualmente la bradicardia sinusal. Diferente a lo que son el arresto sinusal, el síndrome de bradicardia taquicardia que mencionamos y los bloqueos sinoauriculares. Los bloqueos sinoauriculares tienen una lógica muy similar a los bloqueos auriculoventriculares, al punto de que se clasifican exactamente igual y pues funcionan lo mismo, es que de la nada se bloquea la función del nodo sinoauricular. Se clasifican en grado 1, grado 2 tipo 1, grado 2 tipo 2 y grado 3. Para nuestro beneficio el grado 1 es teórico, eso quiere decir que no se reconoce en el electrocardiograma, por lo cual pues verdaderamente en cierto modo no existe, ¿sí? Pues nunca lo vamos a reconocer, nunca lo vamos a diagnosticar. Y el grado 3 es cuando hay una ausencia de despolarización del nodo sinoauricular. Recuerden que cuando no funciona el nodo sinoauricular, ¿quién toma el mando? El nodo auriculoventricular. Entonces, el bloqueo sinoauricular grado 3 es un ritmo de la unión. Ahora viene lo que es el grado 2 tipo 1 y el grado 2 tipo 2, que sí suelen ser un poco más de un dolor de cabeza. Entonces, el grado 2 tipo 1 y el grado 2 tipo 2 son tan parecidos que el tipo 1 se anuncia y el tipo 2 no lo hace. Veamos cómo lo hacen o qué es lo que significa. En el grado 2 tipo 1 yo voy a tener un electrocardiograma en el cual la distancia entre las ondas P se va acortando. El PP se está acortando y de la nada me enfrento a esto. Un lapso en el cual hay un silencio eléctrico. ¿Listo? No hay onda P. ¿Y por qué no hay onda P? Porque pues el nodo sinoauricular no generó la onda P. El grado 2 tipo 2, como se imaginarán, pues no se anuncia. Entonces tengo un PP que está completamente normal, siempre mide lo mismo, y de la nada cuando debería ir la siguiente onda P, uy, desapareció. Y tengo un silencio en el cual no hay onda P, hay ausencia de onda P. Y esto es característico y es vital entenderlo porque va a hacer la diferencia entre el bloqueo auriculoventricular MOVITS 2 y el sinoauricular grado 2 tipo 2. Porque en el MOVITS 2 aquí yo tendría la P, el problema es que no conduciría a la P, no generaría un QRS. Pero aquí no hay onda P porque el nodo sinoauricular es el que se está bloqueando, no el nodo auriculoventricular. Y me gusta mucho este ejemplo porque aquí vemos una alteración que se ve muchas veces en estos escenarios en donde el nodo sinoauricular está tratando de dejar de funcionar. Se los pongo así en un modo un poco como esquemático. Imagínense que el corazón está ahí funcionando normal y de la nada el nodo sinoauricular se apagó. Pero es por un periodo transitorio, por unos 2 segundos el nodo sinoauricular dejó de funcionar. El nodo auriculoventricular va a decir como, uy, nadie me está estimulando, me tocó a mí, y él va a botar una despolarización. Y cuando el nodo auriculoventricular bota una única despolarización y listo, eso se conoce como un escape de la unión. Un escape de la unión. Y básicamente es una evidencia de un QRS que se generó a raíz del nodo auriculoventricular. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. Fíjense que en este momento, al mismo tiempo, el nodo auriculoventricular y el nodo sinusal volvieron a funcionar. Entonces el nodo auriculoventricular despolarizó el ventrículo y ustedes se pueden dar cuenta que despolarizó el ventrículo porque tengo un QRS estrecho con la misma morfología de los anteriores, pero con ausencia de onda P. Y aquí adelante, pum, una P sinusal. Eso quiere decir que funcionó al mismo tiempo el nodo AB y el nodo auriculoventricular. Y fíjense que aquí vuelve a ocurrir lo mismo. P sinusal, todo viene bien, deja de funcionar y vuelve a haber escape de la unión y P sinusal. Incluso aquí tengo otro escape de la unión, pero bueno. Entonces, así se puede ver el tipo 2, no siempre se va a ver así, hay veces en donde simplemente es el silencio y luego vuelve a funcionar el nodo sinusal completamente normal. Pero lo vital a entender es que en el silencio no va a haber onda P.
Con esto espero entonces que hayan quedado claros lo que son los bloqueos del nodo auriculoventricular y la enfermedad del nodo. Pero de todas maneras, para verificar que los conceptos han quedado claros, los invito a resolver las preguntas que van a aparecer en la pantalla. Recuerden que si no saben la respuesta correcta o se equivocan, en la retroalimentación vas a ver el minuto y el segundo exacto al cual ustedes se deben devolver para conocer el porqué de la respuesta correcta.